Mis vecinos enanos no querían solo mi taberna, querían arrebatarme el corazón de piedra que me daba un hogar. Me llamo Lira, humana de 28 inviernos, tabernera y guardiana de un rincón olvidado en el corazón de la ciudadela de las 1000 runas. No poseo linaje noble ni reliquias ancestrales. Mi herencia es un semisótano convertido en taberna, iluminado por lámparas de fuego feérico y sostenido por vigas que crujen como si guardaran secretos. Allí vivo, entre barriles de hidromiel encantada, mesas grabadas con runas de protección contra pleitos mágicos, y una puerta que no se abre sin la voluntad de mi sangre. La ciudadela es un hervidero de criaturas, razas y ambiciones. Por sus callejones se cruzan elfos de ojos luminosos que recitan conjuros como poemas, enanos de barbas trenzadas que cargan martillos capaces de quebrar murallas, gnomos que mercadean artefactos imposibles, vampiros que susurran promesas seductoras, y trolls de piel pétrea que vigilan los portones como guardianes implacables. Todos caminan bajo un cielo que nunca está del todo oscuro, pues miles de globos lumínicos flotan como luciérnagas eternas. Yo debería sentirme pequeña en medio de tanta maravilla, pero aquel sótano encantado me daba raíces. Era mi hogar, mi trinchera, y el único sitio donde podía alzar la voz sin que nadie me mandara callar. Fue allí donde comenzó mi desgracia, con mis vecinos, los Martillo Hondo. Una familia de enanos orgullosos, de brazos tan robustos como los pilares de sus minas, conocidos por fabricar cerraduras imposibles y por su testaruda costumbre de pelear por cada piedra del suelo que pisan. Brundar, el patriarca, tenía la piel curtida por el hollín de las forjas y la mirada de quien jamás acepta un no por respuesta. Su esposa, Tora, portaba brazaletes de hierro que tintineaban como si llevara consigo los ecos de sus ancestros. Y sus dos hijos, Karin y Melia, eran la viva imagen de la ambición, jóvenes, fuertes y con la sonrisa de quienes creen que todo el mundo les pertenece. Desde la primera luna en que nos convertimos en vecinos, los Martillo Hondo reclamaron que la entrada a mi taberna les pertenecía, que el terreno sobre el cual se alzaba mi semisótano formaba parte de un antiguo pacto enano registrado en tablillas de mitril. Alegaban que, al abrir mi taberna, había profanado sus derechos ancestrales. «Esa puerta no es tuya, humana», gruñó Brundar una noche, golpeando el umbral con el mango de su martillo. «Esa piedra pertenece a los Martillo Hondo desde antes que tu sangre llegara a esta ciudadela». No era la primera vez que lo decía, pero esa vez algo en su tono me heló la sangre. Su voz no llevaba solo amenaza, llevaba determinación. Yo respondí con calma, como quien sabe que su voz no basta, pero tampoco puede callar. «Este lugar me lo legó mi madre, y antes de ella mi abuela. Está unido a mi linaje por hechizos de sangre. Nadie puede reclamarlo salvo yo». Tora bufó, sacudiendo sus brazaletes que relucieron como carbones encendidos. «Las palabras se las lleva el viento. Lo que importa son los pactos escritos en mitril y sellados con martillos». Los hijos se rieron, y en esa risa escuché no solo desprecio, sino hambre. Hambre de quedarse con lo mío. Al principio, pensé que se trataba de simples disputas de vecindario, como las que uno espera en cualquier calle de la ciudadela. Pero pronto los Martillo Hondo comenzaron a hostigarme con gestos cada vez más osados. Barriles volcados frente a mi puerta, runas de confusión garabateadas en mi fachada, clientes intimidados por la sola presencia de sus fornidos cuerpos bloqueando la entrada. La ciudadela es vasta, pero los pasillos de piedra transmiten rumores como el eco en una caverna. Muy pronto, otros comenzaron a susurrar que yo no tenía derecho a aquel sótano, que los Martillo Hondo planeaban llevar el caso ante el Consejo de Razas. Y todos sabían que, cuando los enanos hablaban de pactos ancestrales, las palabras se volvían piedras, y las piedras podían hundirte. Una noche, cuando bajaba las lámparas feéricas de las mesas, escuché un golpeteo en mi puerta. No era el ritmo de un cliente despistado. Era un golpe firme, calculado, como el retumbar de un martillo sobre un yunque. Abrí con cautela, y me encontré con Melia, la hija de los Martillo Hondo. Sus ojos, tan oscuros como la obsidiana, brillaban con un fulgor desafiante. «Humana», dijo con voz suave, pero cargada de veneno. «Mi familia te está dando una oportunidad. Entréganos la llave de este lugar y no tendrás problemas». Supe que aquella noche marcaba un antes y un después, porque no se trataba ya de reclamos, sino de una amenaza directa. Cerré la puerta en su rostro, el corazón golpeándome como un tambor de guerra. No dormí. Pasé la luna entera reforzando mis runas, repasando cada grieta de la piedra, recordando las palabras de mi madre.
Este sótano no es solo madera y piedra. Es memoria, es herencia, es sangre. Defiéndelo con tu vida si es necesario. Y entonces lo comprendí. La batalla contra mis vecinos enanos no sería una riña pasajera. Sería una guerra. Los Martillo Hondo no tardaron en mostrar los dientes. Apenas una luna después de la visita de Melia, su hermano Karin apareció en el callejón frente a mi taberna con un grupo de aprendices enanos, todos con el torso cubierto de cuero endurecido y herramientas de forja que parecían más armas que utensilios. Colocaron barriles frente a mi entrada, apilaron cajas y dejaron caer cadenas de hierro como si estuvieran marcando territorio. La mañana siguiente, al abrir, encontré mi puerta bloqueada. Los símbolos que había grabado la noche anterior para reforzar la madera estaban cubiertos por manchas negras, una sustancia alquímica que devoraba las runas como ácido. Mis clientes habituales, 3 gnomos mercaderes que siempre se reunían al amanecer para discutir el precio de gemas, un elfo errante que intercambiaba canciones por bebida y un par de trolls que bajaban de las murallas tras la guardia nocturna, me observaron con cautela. Nadie se atrevió a ayudarme a limpiar. En la ciudadela, las disputas vecinales podían convertirse en guerras de clanes, y nadie quería elegir bando demasiado pronto. Resistí sola. Limpié con agua de luna y froté hasta que mis dedos sangraron. Grabé de nuevo los símbolos de protección, cada línea temblando bajo mi pulso cansado. Y juré que si los Martillo Hondo querían mi taberna, tendrían que arrancarla de mi sangre. Pero no podía hacerlo sola. Ese mismo día crucé la Plaza de los Susurros, donde bolas de cristal encantadas flotaban mostrando escenas de cada rincón de la ciudadela. No había privacidad allí. Lo que ocurría frente a una taberna, tarde o temprano, aparecía reflejado en un orbe de visión. Sabía que, si mis vecinos seguían escalando, pronto toda la ciudadela estaría observando mi caída como un espectáculo. Me dirigí a la biblioteca arcana, custodiada por elfos de túnicas verdes que parecían hojas vivientes. Silrion, un archivista de mirada resplandeciente, me escuchó con atención. Los elfos son longevos y pacientes, pero también guardianes de pactos antiguos. Si los Martillo Hondo afirman tener un registro en tablillas de mitril, debes hallarlo, me aconsejó Silrion. Aquí se guardan copias de todos los acuerdos que dieron forma a la ciudadela. Pasé lunas revisando pergaminos, tocando runas que proyectaban escenas del pasado, preguntando a gnomos bibliotecarios que se movían con la velocidad de ratones encantados. Pero no hallé rastro alguno del supuesto pacto. Mientras yo buscaba pruebas, mis vecinos no perdían el tiempo. Tora comenzó a pregonar en las tabernas enanas que yo era una intrusa, que bebía de un pozo que no me pertenecía. Brundar acudió al gremio de herreros y pidió que boicotearan mis pedidos de herramientas. De pronto, los toneles de cerveza enana dejaron de llegar, las provisiones se encarecieron, y hasta el fuego feérico que iluminaba mis lámparas comenzó a fallar porque el proveedor, un gnomo llamado Nibit, se negó a entregarme más esencias. Me vi rodeada. Una noche, mientras servía lo poco que me quedaba a los pocos clientes fieles, escuché un estruendo afuera. Salí corriendo y descubrí que alguien había grabado en la piedra de mi fachada un símbolo enano, 3 martillos cruzados. Una marca de reclamación. Los rumores se multiplicaron como fuego sobre aceite. Vampiros elegantes comentaban en voz baja que mi taberna no sobreviviría al invierno. Trolls murmullaban que los Martillo Hondo habían comprado favores entre los guardianes de las murallas. Los gnomos reían entre dientes, ansiosos por comerciar con los restos de mi ruina. Fue entonces cuando decidí buscar aliados fuera de mi círculo. Me presenté en la Torre de los Hechiceros de Runas, donde los magos humanos y elfos trenzaban símbolos en el aire para fortalecer los cimientos de la ciudadela. Allí conocí a Valerian, un vampiro de voz profunda y gesto refinado, que se ofreció a escuchar mi caso. Los enanos son tenaces, pero no infalibles, me dijo, sonriendo con colmillos apenas visibles. Si su reclamo no existe en los registros arcanos, debes enfrentarlos en un juicio de verdad. Un combate de pruebas, reconocido por el Consejo de Razas. ¿Y si pierdo?, pregunté, con un nudo en la garganta. Valerian inclinó la cabeza, como un depredador evaluando a su presa. Si pierdes, pierdes todo. Tu taberna, tu honor, tu nombre. Pero si ganas, los Martillo Hondo quedarán marcados como mentirosos, y nadie en la ciudadela volverá a escuchar sus reclamos. Esa luna regresé a mi sótano con el peso de una decisión.
La ciudadela entera parecía latir con la tensión de mi disputa. Yo era solo una humana con un semisótano convertido en taberna, y sin embargo, mi lucha resonaba en cada pasillo de piedra. Encendí mis lámparas, acaricié las runas de la puerta y supe que no podía rendirme. La batalla no era solo por mí, sino por el derecho de cada criatura a mantener lo que le pertenece, aunque se enfrente a gigantes. Esa noche, por primera vez, tracé en mi mente el plan de invocar un juicio de verdad. La mañana en que decidí invocar el juicio de verdad, la ciudadela despertó distinta. El aire vibraba con rumores. Las campanas de bronce de la plaza central repicaban con un timbre más grave de lo usual, como si anticiparan el eco de un conflicto mayor. Me encaminé hacia el Palacio del Consejo de Razas, un coloso de piedra viva y torres encantadas que parecían brotar de la tierra misma. Allí se reunían los representantes de cada especie: elfos, enanos, gnomos, vampiros, trolls y los pocos humanos que habían alcanzado un puesto de autoridad. Cruzar sus portones era enfrentarse a la mirada de 1000 ojos, cada cual evaluando si eras digna de entrar. Aquel día, mis pasos resonaban como martillazos en mi pecho. Las palabras de Valerian, el vampiro, me seguían: si pierdes, pierdes todo. Al llegar, 2 guardianes trolls bloquearon mi camino. Sus cuerpos parecían tallados en granito, sus brazos eran columnas capaces de quebrar puertas con un gesto. Me miraron con la seriedad de quienes podían aplastarme sin esfuerzo. Declaro la intención de invocar un juicio de verdad contra la familia Martillo Hondo, dije, con la voz más firme que pude reunir. Los trolls intercambiaron una mirada, y luego, como 2 puertas abriéndose, me permitieron el paso. Dentro, la sala del consejo era un círculo inmenso, con tronos elevados para cada raza. En lo alto, un dosel de cristales encantados reflejaba el cielo de la ciudadela. Era como entrar en el corazón mismo de la magia. Los representantes aguardaban: Silrion, el elfo archivista, con su mirada brillante; Braca, un troll de piel verde musgo, con sus brazos cruzados como vigas; Evandria, una vampira de cabellos plateados que observaba como un halcón nocturno; y por supuesto, Brundar Martillo Hondo, el patriarca enano, con su barba trenzada adornada de anillos de hierro. A su lado, Tora y sus hijos irradiaban desafío. Cuando anuncié mi petición, un murmullo recorrió el recinto. Los juicios de verdad no eran cosa menor. Eran antiguas pruebas donde la magia y la fuerza, la verdad y la voluntad, se enfrentaban hasta decidir quién poseía el derecho en disputa. Brundar se levantó, el martillo en mano. Aceptamos el juicio, tronó, su voz como el rugir de una fragua. Y juro, por el acero de mis ancestros, que la humana perderá. El consejo asentía. No había marcha atrás. Las reglas fueron dictadas. 3 pruebas, una por cada luna consecutiva. La primera, de resistencia; la segunda, de sabiduría; la tercera, de honor. Quien prevaleciera en 2 de las 3 sería proclamado dueño legítimo del lugar disputado. Cuando salí del palacio, la ciudadela bullía. Los orbes de visión flotaban en las calles, mostrando mi declaración. Gnomos gritaban apuestas. Trolls discutían cuál de los 2 bandos se quebraría primero. Vampiros sonreían con deleite ante el drama que se avecinaba. Yo había encendido un fuego imposible de apagar. Regresé a mi taberna y encontré a Silrion esperándome. El elfo sostenía un pergamino resplandeciente. «Has hecho lo correcto», me dijo, con voz como viento entre hojas. «Pero necesitarás más que coraje. La primera prueba será contra la fuerza de los Martillo Hondo, y en eso nadie lo supera». «Entonces, ¿qué me queda?», pregunté. Silrion posó su mano sobre mi hombro. «Estrategia y aliados». Esa noche convoqué a quienes aún creían en mí. Los gnomos mercaderes, que se habían mantenido neutrales, accedieron a prestarme dispositivos arcanos, esferas que proyectaban ilusiones de muros indestructibles. El elfo errante me ofreció canciones de poder, capaces de fortalecer mi espíritu. Incluso los 2 trolls guardias de la muralla, conmovidos por mi determinación, me regalaron polvo de piedra encantada para reforzar mi puerta. No eran ejércitos ni armas legendarias, pero eran voces que decían: «No estás sola». La primera prueba llegó con la siguiente luna. La plaza central fue transformada en un anfiteatro, donde todos se congregaron para presenciar el combate. Yo debía resistir mientras los Martillo Hondo intentaban quebrar mi puerta mágica,
trasladada al centro de la plaza. Los tambores sonaron, y Brundar avanzó con su martillo. Sus hijos cargaban mazas, y Tora blandía cadenas de acero incandescente. Cada golpe contra mi puerta resonaba como truenos. Yo permanecía detrás, tocando las runas con dedos temblorosos, reforzando cada grieta con el polvo de piedra y la fuerza de mi voluntad. Sentía como la madera gemía, como la magia vibraba al borde del colapso. Cada impacto era un rugido de fragua, una promesa de ruina. Pero resistí. Cuando el último tambor cayó, mi puerta seguía en pie, aunque astillada y humeante. Y la plaza entera rugió, no en favor mío, ni de los Martillo Hondo, sino del espectáculo de la resistencia. El consejo decretó que la primera prueba había concluido en empate. Los Martillo Hondo no habían logrado destruir la puerta, pero yo tampoco había podido mantenerla intacta. El siguiente desafío decidiría más de lo que imaginaba. La luna siguiente se alzó sobre la ciudadela, teñida de un carmesí extraño que parecía anunciar sangre o destino. El bullicio no se había apagado desde la primera prueba. Juglares cantaban mis intentos de resistencia, niños enanos jugaban a golpear puertas invisibles, y en las tabernas los orbes de visión repetían una y otra vez los martillazos de los Martillo Hondo. Yo, mientras tanto, apenas había dormido. La segunda prueba se acercaba, y esta no sería contra la fuerza de los músculos, sino contra el filo de la mente. El consejo decretó que la prueba de sabiduría se llevaría a cabo en el laberinto de ecos, una construcción arcana donde las paredes eran espejos encantados y las sendas cambiaban con cada decisión. Allí, quien buscara la salida debía enfrentarse no solo a trampas, sino también a ilusiones de su propio corazón. El amanecer del día señalado encontré a Silrion en la entrada del laberinto. El elfo me ofreció un pequeño talismán de madera, grabado con runas antiguas. Esto no te mostrará el camino, Lyra, pero te recordará quién eres cuando las ilusiones intenten quebrarte. No olvides que la mayor de las mentiras no es la que otros lanzan contra ti, sino la que tú aceptas en tu interior. Asentí, guardando el talismán cerca de mi pecho, y avancé. El laberinto me recibió con un murmullo de voces, como si cada piedra recordara los pasos de quienes habían fallado antes. Los espejos mostraban no solo mi reflejo, sino versiones distorsionadas de mí misma. Una Lyra encogida y temerosa, otra con los ojos llenos de odio, otra más que reía como una bruja enloquecida. Los Martillo Hondo entraron por otra puerta, pero pronto los vi reflejados también. Brundar convertido en un gigante con barba de fuego, Tora envuelta en cadenas de sombra, los hijos multiplicados en docenas de guerreros idénticos. El laberinto jugaba con todos por igual. Avancé con cuidado, siguiendo mi instinto más que mi vista. Varias veces creí escuchar la voz de Valerian, susurrándome que abandonara. Otras, los cánticos de trolls burlándose de mí. Cada esquina era una trampa de ecos, un recordatorio de que la mente puede ser un enemigo más cruel que cualquier martillo. En un recodo, el espejo mostró mi taberna en ruinas, cubierta de cenizas. Sentí un nudo en el pecho, el miedo de perderlo todo. Estuve a punto de caer de rodillas, hasta que recordé el talismán de Silrion. Lo apreté, y el reflejo se deshizo como humo. Mientras yo luchaba con ilusiones, los Martillo Hondo recurrían a la brutalidad. Oía sus golpes contra los espejos, sus maldiciones retumbando, la furia intentando abrirse paso por la fuerza. Pero el laberinto no respondía a martillazos, y cada golpe los hundía más en pasajes sin salida. Finalmente, llegué a una cámara iluminada por un cristal suspendido en el aire. En su superficie brillaban símbolos que debía descifrar. El acertijo decía: quien toma, pierde. Quien da, gana. Quien guarda, muere. Quien comparte, vive. Pensé en mis vecinos, en cómo querían tomar lo mío como si fuera suyo. Pensé en mí, encerrada en mi miedo a perder la taberna. Y comprendí, el secreto estaba en entender que lo verdadero no era poseer, sino sostener con equilibrio. Toqué el cristal y pronuncié: es la generosidad. La cámara tembló, y una puerta se abrió ante mí. El resplandor me envolvió y al salir, me encontré en el centro de la plaza, donde el consejo esperaba. Minutos después, los Martillo Hondo emergieron por otro portal, exhaustos, cubiertos de sudor y frustración. Brundar gruñía, Tora tenía las manos ensangrentadas de tanto golpear muros ilusorios, y sus hijos parecían aturdidos por los ecos que los habían perseguido. El consejo anunció el veredicto:
La segunda prueba era mía. La multitud estalló en gritos y murmullos. Algunos elfos aplaudieron, vampiros sonrieron con admiración, y hasta un par de gnomos corearon mi nombre. Pero los Martillo Hondo no se retiraron en silencio. Brundar me señaló con un dedo tembloroso, sus ojos como brasas encendidas. La última prueba será la de honor, humana. Y ahí, te haré morder el polvo. No respondí. En mi interior sabía que la tercera prueba sería la más peligrosa de todas, porque no bastaría con resistir ni con descifrar enigmas. Sería mi alma misma la que quedaría en juicio. Esa noche, de regreso en mi taberna, encendí todas las velas, como si la luz pudiera mantener alejadas las dudas. Afuera, los rumores crecían. Algunos decían que los Martillo Hondo jamás aceptarían la derrota, otros apostaban a que yo no sobreviviría a la tercera prueba. Me quedé sola, escuchando el crujir de la madera, preguntándome cuánto más podría soportar. Y, aún así, en el fondo, un fuego extraño ardía en mí. No era solo miedo. Era la certeza de que, por primera vez en muchas lunas, tenía algo por lo que luchar. La aurora llegó teñida de un oro sombrío, como si el sol mismo dudara en elevarse sobre la ciudadela. Desde el amanecer, las campanas resonaban, anunciando que había llegado el día de la tercera y última prueba, el juicio de honor. No era una contienda de armas ni de enigmas. Era el juicio del alma. Allí, cada participante debía exponer su verdad más íntima ante el consejo y el pueblo, enfrentando acusaciones y revelaciones que podían quebrar incluso a los más fuertes. Me levanté en mi taberna con el pecho apretado. Había pasado la noche en vela, repasando 1000 veces lo que podía ocurrir. Me miré en un espejo opaco, y lo primero que pensé fue en las palabras de Silrion: la mentira más peligrosa es la que aceptas dentro de ti misma. Al salir a la plaza central, el bullicio me envolvió como un rugido. El espacio estaba colmado. Trolls con sus pieles pétreas se apostaban como montañas vivientes, vampiros con sus ojos de fuego se mezclaban entre el gentío, gnomos saltaban sobre cajas para no perder detalle, y hasta los druidas del bosque habían acudido, envueltos en capas de hojas. Nunca antes la ciudad había visto tanto fervor. Los Martillo Hondo ya estaban allí, alineados con solemnidad. Brundar se había trenzado la barba, y Tora sostenía un martillo ceremonial, símbolo de su linaje. Sus hijos miraban con una mezcla de rabia y ansiedad, como fieras enjauladas. El consejo se alzó en lo alto de un estrado, iluminado por orbes de cristal que mostraban la escena a cada rincón de la ciudad mediante hechizos de visión. El anciano mago que presidía habló con voz grave. Hoy, en esta plaza, se decide quién posee el derecho de reclamar su morada y su honra. Que el juicio de honor inicie. Un silencio espeso cayó sobre todos. El primero en hablar fue Brundar. Su voz rugía como un yunque golpeado. Esta humana nunca debió habitar en el corazón de la ciudadela. Nosotros, los Martillo Hondo, descendemos de generaciones de forjadores que construyeron estas calles. ¿Cómo puede una extranjera, sin sangre de piedra ni tradición enana, reclamar un hogar aquí? El honor exige que su cueva vuelva a manos dignas. Tora se adelantó, su martillo brillando a la luz. Su taberna es un insulto a la memoria de nuestros ancestros. Mientras los nuestros trabajan los metales sagrados, ella comercia bebidas para vagos y mercenarios. No es digna de estas murallas. Los murmullos crecieron, algunos a favor, otros en contra. Los orbes de visión amplificaban cada gesto, cada palabra, y yo sentía como el peso de cientos de miradas se clavaba en mi piel. Respiré hondo. Era mi turno. No niego que no soy hija de la piedra, dije, con voz firme, aunque el corazón me temblaba. No tengo la fuerza de los enanos ni la longevidad de los elfos. Pero tengo algo que nadie puede arrebatarme, la voluntad de resistir. Esa taberna no es solo un sitio donde se bebe. Es un refugio para viajeros, un rincón donde las razas se encuentran sin levantar espadas. He servido a vampiros junto a enanos, a gnomos junto a trolls. Mi hogar no es una ofensa, es un puente. Un murmullo distinto recorrió la multitud, más cálido, como un soplo de esperanza. Pero Brundar no cedió. Palabras huecas. ¿Qué valor tienen frente a siglos de linaje? Fue entonces cuando la prueba mostró su verdadera crueldad. El consejo extendió las manos, y una esfera de memoria apareció, flotando entre todos. Dentro de ella se revelaban pasajes de mi vida,
mis momentos de debilidad, mis dudas, mis errores. Me vi a mí misma llorando en soledad, dudando si cerrar la taberna, renegando del peso de mantenerla. El público observaba en silencio, y yo sentí como mi vergüenza ardía en cada hueso. Tora sonrió con malicia. ¿Ven? Hasta ella misma dudaba de su lugar aquí. Una casa que se tambalea en su corazón jamás resistirá en piedra. Pero entonces, el orbe mostró algo más. Recuerdos de mí ayudando a un gnomo herido que había sido rechazado en otra posada, de dar alimento a un troll errante sin pedir pago, de ofrecer cobijo a un vampiro perseguido por prejuicios. Eran mis actos, pequeños y olvidados, pero estaban allí, brillando más fuerte que mis flaquezas. Un murmullo distinto recorrió la plaza. Elfos asentían en silencio, gnomos aplaudían tímidamente, trolls golpeaban sus pechos en señal de respeto. Tomé aire y hablé con la voz más clara que pude. Sí, he dudado. Sí, he llorado. Pero eso no me quita dignidad. La fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que el mundo intenta hundirte. Yo no soy hija de piedra, pero mi honor está en el corazón que he compartido con todos los que cruzaron mi puerta. Y eso, ningún martillo puede arrebatarlo. El clamor que estalló entonces fue ensordecedor. La plaza tembló con los gritos, los orbes brillaban mostrando rostros emocionados, y hasta algunos vampiros sonrieron como si hubieran visto un milagro. El consejo deliberó brevemente, y su veredicto cayó como un trueno. Por su resistencia, por su sabiduría y por el honor demostrado en actos más que en palabras. Lyra es la vencedora de las 3 pruebas. Los Martillo Hondo quedaron petrificados. Brundar apretó los puños, Tora bajó la mirada, y sus hijos retrocedieron con furia contenida. El pueblo rugió, no con burla hacia ellos, sino con júbilo hacia mí. Por primera vez, comprendí que no solo defendía un semisótano, sino también un símbolo, la posibilidad de que una humana, una simple tabernera, pudiera desafiar a un linaje entero y prevalecer. Esa noche, al regresar a mi hogar, encendí todas las velas y escuché cómo las voces de la ciudad celebraban mi nombre. El eco de los Martillo Hondo aún me perseguía, como una amenaza no concluida, pero en ese instante decidí algo: jamás cedería. Ni ante martillos, ni ante linajes, ni ante las sombras de mi propio corazón. El amanecer tras mi victoria no trajo paz, sino un murmullo extraño que se extendió por cada rincón de la ciudadela. En las plazas, los bardos ya cantaban mi nombre, exagerando mis palabras, transformándome en heroína de leyendas que aún no había vivido. En las tabernas vecinas, gnomos y vampiros brindaban con copas de cristal, diciendo que había llegado una nueva era, donde incluso una simple tabernera podía desafiar el peso de linajes ancestrales. Pero debajo de ese júbilo, yo sentía un rumor más oscuro. La mirada de Brundar al escuchar el veredicto del consejo me había perforado como una daga. No era derrota, era promesa. Y la promesa de un enano Martillo Hondo no se disuelve con palabras, sino que se forja en hierro y resentimiento. Ese día, mi taberna se llenó de rostros que jamás pensé ver. Silrion, el elfo de mirada luminosa, llegó con un ramo de flores élficas que nunca se marchitaban. Que tu semisótano esté protegido por más que piedra y voluntad, dijo, dejándolas en mi mesa. Detrás de él, un troll llamado Ulmar, con piel tan dura como la roca y voz profunda como un tambor, se inclinó respetuosamente. Sirves hidromiel más fuerte que muchos de mis guerreros. A partir de ahora, mi clan no permitirá que nadie te arrebate tu refugio. Y poco después, hasta Lucien, el vampiro de voz aterciopelada, entró con una sonrisa que helaba y fascinaba a la vez. He probado el vino de 1000 bodegas, Lyra, pero ninguno tan amargo y sincero como el que ofreces. Si alguna vez los Martillo Hondo cruzan tu puerta con ira, recuerda que no todas las sombras son enemigas. Los gnomos me regalaron pequeñas lámparas encantadas que nunca se apagaban, los elfos dejaron amuletos de protección, y hasta algunos enanos ajenos a la familia Martillo Hondo me dieron palmadas en la espalda, reconociendo mi valor. Me conmovía verlos, pero al mismo tiempo me aterraba. Yo no había pedido ser símbolo de nada. Yo solo quería defender el espacio que llamaba hogar. Y sin embargo, ahora parecía que cada gesto mío encendía alianzas, levantaba sospechas, o abría viejas heridas entre razas. Esa misma noche, mientras servía copas, 2 figuras encapuchadas entraron a la taberna. Reconocí al instante sus voces roncas, los hijos de Brundar. Disfruta tu victoria, humana,
dijo uno, golpeando la mesa con un dedo grueso. Pero recuerda, los inviernos son largos, y en las sombras, la piedra nunca olvida. El otro se inclinó hacia mí, dejando ver sus ojos ardientes. Nos quitaste el honor frente a todos. Eso tiene un precio. Antes de que pudiera responder, Silrion apareció detrás de ellos, su mano rozando discretamente la empuñadura de su espada élfica. Los hermanos gruñeron, pero se retiraron, dejando tras de sí el olor metálico del rencor. Esa noche dormí poco. Soñé con martillos golpeando mi puerta, con voces que exigían que entregara mi vida como había defendido mi taberna. Y al despertar, encontré marcas extrañas talladas en la madera del umbral. Runas enanas de desafío, símbolos que significaban guerra secreta. No pasó mucho tiempo antes de que mi intuición se confirmara. Un gnomo amigo mío, Nibit, irrumpió en la taberna con el rostro descompuesto. Lyra, escuché a los Martillo Hondo en el mercado subterráneo. No aceptan la derrota. Han jurado que si el consejo no les devuelve tu semisótano, ellos lo tomarán con sangre. Me quedé helada. Las pruebas habían terminado, el veredicto estaba dado, pero para los Martillo Hondo no existía más ley que la que ellos mismos martillaban. Al caer la noche, la tensión se volvió insoportable. Los clientes hablaban en susurros, los orbes de visión mostraban a los Martillo Hondo reuniéndose en su herrería, templando armas más antiguas que la ciudadela misma. El aire olía a tormenta. Fue entonces cuando Serapine, una vampira de belleza oscura y palabras que parecían cantos, se acercó a mi mesa. Lyra, la victoria en un consejo es apenas un paso. El verdadero campo de batalla está en los corazones de los que te rodean. No puedes luchar sola contra una familia cuyo orgullo ha sido herido. Debes elegir. ¿Querrás ser un símbolo y levantar aliados, o esconderte tras tu puerta hasta que ellos la derriben? La pregunta me dejó en silencio, porque yo sabía que, al convertirme en símbolo, ya no podía ser solo una tabernera. Me arrastraban hacia un conflicto más grande de lo que jamás había buscado. Mientras la vampira se deslizaba entre sombras, comprendí que el verdadero desafío apenas comenzaba. Los Martillo Hondo no habían perdido, solo estaban afilando su próxima jugada. Y esta vez, no sería un juicio ni una prueba ante el consejo. Sería guerra en las calles mismas de la ciudadela. Y yo, con mi semisótano convertido en faro de alianzas imposibles, tendría que decidir si estaba dispuesta a llevar el peso de esa guerra sobre mis hombros. El primer golpe no llegó con martillos, sino con fuego. Una madrugada, mientras el cielo aún estaba cubierto por brumas plateadas, un estallido sacudió la plaza del mercado. Me levanté sobresaltada en mi taberna, creyendo que eran sueños, hasta que los gritos atravesaron mis muros como cuchillas. Salí corriendo y lo vi. El puesto de un clan de gnomos ardía como antorcha, las chispas saltando de caja en caja mientras los pequeños corrían desesperados con sus manos diminutas intentando salvar lo poco que podían. El fuego no era común, era azul, encantado, difícil de apagar incluso con los hechizos de agua de los druidas. Entre las llamas, grabado en carbón sobre una piedra, había un símbolo, el martillo entrecruzado de los Martillo Hondo. El mensaje era claro. Los rumores se propagaron como una plaga. Algunos aseguraban que no podía ser, que los Martillo Hondo jamás atacarían a gnomos, pues habían comerciado juntos durante lunas incontables. Otros decían que era un montaje, que alguien quería culparlos. Pero en mi interior, lo sabía, el fuego no miente, y los Martillo Hondo habían iniciado su represalia. Silrion fue el primero en venir a mi taberna esa mañana, su rostro solemne, los ojos brillando como brasas contenidas. Esto no es solo contra los gnomos, Lyra. Esto es un aviso para ti. Quieren aislarte, convertirte en culpable de las divisiones que ya germinan. No tardó en llegar Ulmar, el troll de piel pétrea. Se golpeó el pecho con su puño como trueno. Si quieren guerra, tendrán guerra. Mi clan jamás permitirá que una tabernera que defendió su honor caiga bajo cobardes ataques. Pero su rugido, aunque poderoso, trajo consigo peligro. Pues las palabras viajan rápido, y pronto otros trolls comenzaron a marchar por las calles, armados con mazas y lanzas. Los vampiros, por su parte, observaban desde las sombras, disfrutando del caos, algunos listos para ofrecer su alianza, por un precio. Mi taberna, que antes era un refugio, se transformó en un consejo improvisado. Cada noche entraban razas distintas,
discutiendo, planeando, jurando lealtad o desconfiando unos de otros. El aire estaba tan cargado de promesas como de amenazas. Lucien, el vampiro de voz aterciopelada, me lo advirtió mientras sostenía una copa de vino oscuro. Has encendido un fuego que no puedes apagar sola. El honor ganado ante el consejo fue apenas el preludio. Ahora eres el estandarte de una causa, Lyra. Y las causas tienen la desagradable costumbre de arrastrar sangre tras ellas. Yo quería gritarle que no era cierto, que yo nunca había buscado esto. Pero mis labios permanecieron sellados, porque en el fondo sabía que él tenía razón. Esa misma noche, ocurrió lo inevitable. La herrería de los Martillo Hondo lanzó un llamado a todos los enanos de la ciudad. Los orbes de visión transmitieron a Brundar, de pie sobre un yunque incandescente, su voz rugiendo con furia. Nos arrebataron el honor frente a todos. Nos humillaron con pruebas que torcieron nuestras tradiciones. ¿Y ahora permiten que una humana reciba alianzas de razas ajenas? No lo aceptaremos. Los Martillo Hondo tomarán lo que les pertenece, aunque tengamos que arrancarlo de las entrañas de esta ciudadela. La multitud enana rugió en respuesta, golpeando sus martillos contra el suelo, un estruendo que hizo temblar hasta mis muros. Los días siguientes fueron de pura tensión. Elfos y trolls comenzaron a vigilar las entradas de mi taberna. Gnomos me trajeron pergaminos con mapas de túneles secretos para escapar si era necesario. Los vampiros me ofrecieron pactos sellados con sangre. Y yo, atrapada entre todos ellos, sentía como mi semisótano se volvía el centro de un huracán que podía desgarrar la ciudad en dos. Entonces, llegó el ataque. Una noche sin luna, escuché el crujido de la madera. Salí con una lámpara y vi figuras enanas escabulléndose por las sombras. No venían a beber. Venían con picos y martillos, listos para derrumbar mis muros desde las entrañas. «¡Alto ahí!», grité, mi voz temblando pero firme. Ellos se giraron, los ojos brillando con odio. Uno de los hijos de Brundar se adelantó, levantando su martillo. «Esto termina hoy, humana. El consejo podrá decir lo que quiera, pero la piedra obedece a los Martillo Hondo». Antes de que pudiera responder, una figura surgió entre la penumbra, Silrion, espada en mano, su silueta resplandeciendo con la luz de la lámpara. Y detrás de él, Ulmar con su maza, Lucien con sus colmillos apenas visibles, y hasta Nibit el gnomo con una ballesta pequeña pero cargada. Por primera vez, los Martillo Hondo vacilaron. No era yo sola quien se interponía en su camino. Eran todos aquellos que había acogido en mi taberna, razas que jamás se habrían unido de no ser por ese semisótano. Y entonces lo entendí. Esa noche ya no se trataba de defender mis paredes. Se trataba de defender lo que se había convertido en símbolo, la posibilidad de que razas distintas se unieran no por guerra, sino por un hogar compartido. El enfrentamiento no se evitó. El choque de acero y piedra retumbó bajo la ciudad, y los gritos hicieron eco en túneles que llevaban siglos dormidos. La guerra de honor, que el consejo creyó concluida, apenas estaba comenzando. El primer golpe de martillo reventó una de las paredes del semisótano, y el eco fue como un trueno atrapado en piedra. El polvo cayó del techo en cascadas, cubriendo las mesas y los barriles como una nevada gris. Yo sentí que el corazón me latía en los oídos, pero no retrocedí. Silrion fue el primero en moverse. Su espada de cristal mágico se encendió con un resplandor verdoso, iluminando la penumbra con destellos que parecían danzar como fuegos fatuos. Se lanzó contra el enano que encabezaba el asalto, desviando su martillo con un chasquido que resonó como campana rota. «No tocarás ni un ladrillo más de este lugar», rugió el elfo, su voz rebotando contra las paredes. El choque fue brutal. Martillos contra espadas, acero contra acero. Los Martillo Hondo habían traído no solo armas, sino también runas grabadas en sus herramientas, que brillaban con un poder antiguo. Cada golpe suyo levantaba chispas y hacía temblar el suelo. Ulmar, el troll, no se quedó atrás. Entró en la refriega como un muro viviente, su maza girando en círculos que aplastaban escudos y doblaban hierros. Cada vez que rugía, el aire vibraba como tambor de guerra. Lucien, en cambio, era silencio y sombra. Se deslizó entre los combatientes como humo, apareciendo detrás de un enano para derribarlo con un corte limpio, y luego desvaneciéndose antes de que el siguiente pudiera alcanzarlo.
Sus ojos brillaban rojos, dos brasas en la oscuridad, y por primera vez entendí por qué hasta los trolls lo respetaban. Nibit, el gnomo, trepó a un barril con una destreza sorprendente y disparaba su ballesta con puntería precisa. Sus dardos llevaban puntas untadas con polvo de sueño, y cada impacto dejaba un martillo hondo tambaleante, cayendo entre sus propios compañeros. Y yo no era guerrera, pero mi taberna era mi hogar, y no iba a quedarme atrás. Conjuré los pocos hechizos de protección que conocía. Encendí círculos de luz que cegaban por momentos a los enanos y lancé ráfagas de viento que desviaban los golpes más letales. No eran grandes poderes, pero bastaron para mantener a raya a más de uno. La pelea parecía interminable. El estrépito de las armas se mezclaba con gritos de dolor y órdenes lanzadas al aire. Afuera, en la plaza, la gente comenzó a reunirse, mirando desde la distancia cómo la vieja taberna se había convertido en el epicentro de un enfrentamiento que podía dividir a toda la ciudadela. En medio del caos, apareció Brundar. El patriarca de los Martillo Hondo entró por el hueco abierto en la pared, su armadura negra cubierta de runas brillantes. Llevaba un martillo enorme, más alto que un niño gnomo, y cada paso suyo retumbaba como si la piedra misma lo obedeciera. «Lyra», tronó su voz, cortando el estrépito del combate. «Tú eres la causa de esta vergüenza. Tú trajiste la deshonra a mi clan y ahora pretendes que extranjeros defiendan tu madriguera». Se adelantó, apartando a sus propios guerreros, y me señaló con su martillo. «Sal y enfréntame». Un silencio pesado cayó de golpe. Incluso mis aliados se detuvieron, como si el aire mismo se negara a moverse. Yo temblé. No tenía la fuerza ni la experiencia para enfrentar a un enano forjado en guerras. Pero tampoco podía permitir que mi hogar, mi refugio, mi símbolo, cayera bajo su mano. Silrion dio un paso al frente, pero levanté mi mano. «No», le dije. «Este desafío es para mí». Avancé hasta quedar frente a Brundar. Sentía las miradas de todos clavadas en mi espalda, y mis rodillas apenas respondían. Pero levanté la cabeza, respiré hondo y hablé con toda la firmeza que pude reunir. «No soy guerrera, Brundar, pero no permitiré que arranques lo que he construido. No permitiré que conviertas este lugar en ruinas solo porque no soportas perder tu orgullo». Él soltó una carcajada grave, como piedras chocando en un río. «Entonces caerás, y con tu caída se extinguirá esta farsa». Alzó su martillo, y yo pensé que todo acabaría ahí. Pero justo cuando lo bajaba con fuerza descomunal, un destello azul cubrió la sala. Mis bolas de cristal, las que usaba para vigilar la entrada, se habían activado, proyectando imágenes del combate hacia la plaza. Toda la ciudad estaba mirando. El pueblo veía la verdad. No era yo la agresora. Eran los Martillo Hondo quienes habían traído la violencia a mi puerta. Brundar dudó. Solo un instante, pero fue suficiente. Ulmar aprovechó para interponerse con un rugido, desviando el martillo con su maza. El golpe hizo temblar el suelo y abrió una grieta en el piso, de donde surgió un resplandor mágico, viejas runas protectoras que se activaban al detectar la destrucción. La taberna no estaba sola. La ciudad misma la defendía. Los enanos comenzaron a retroceder, confundidos y desmoralizados al ver que la multitud afuera los abucheaba, que los orbes mostraban su brutalidad a todos. Brundar gritó órdenes, pero ya era tarde. Sus hijos tiraron sus armas, y uno tras otro comenzaron a huir por el hueco de la pared. Brundar, furioso, me lanzó una última mirada. «Esto no ha terminado, humana. La piedra nunca olvida». Y se retiró con los suyos, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Yo caí de rodillas, exhausta, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Habíamos ganado, sí, pero sabía que la batalla apenas era el comienzo de algo mucho más grande. El eco de los martillos aún resonaba en mi semisótano, aunque el muro había sido reparado con piedra encantada. Las runas trazadas por Kaelin, la elfa de ojos luminosos, ardían como brasas azules en las grietas, asegurando que ninguna fuerza enana podría volver a reventar la pared con tanta facilidad. Sin embargo, la calma era solo un velo tenue, frágil como el cristal antes de quebrarse. Yo lo sabía. Y los Martillo Hondo también. El Consejo de la Ciudadela había decretado que en la próxima luna llena se celebraría el juicio final,
la taberna contra los enanos, mi voz contra la suya, mi dignidad contra su ambición. Aquella asamblea sería presidida por Lucien, un vampiro de mirada impenetrable, cuya elegancia y antigüedad se sentían como un río subterráneo cargado de secretos. Él decidiría si mi hogar continuaría en mis manos o pasaría a los Martillo Hondo, quienes ya alardeaban de su triunfo entre las forjas y mercados. La noticia se esparció por la ciudadela como fuego en campo seco. No hubo esquina donde no se susurrara acerca de la tabernera humana que desafiaba a una familia enana entera. Las piedras de eco chisporroteaban con mensajes, las bolas de cristal de visión repetían versiones distorsionadas de mis palabras, y hasta los bardos callejeros improvisaban cantos sobre la mujer que bebía fuego y respondía con trueno. Yo me mantenía firme, aunque la incertidumbre me roía las entrañas como un gusano persistente. Esa misma noche recibí una visita inesperada. Brundar Martillo Hondo, el patriarca de la familia, vino acompañado de 2 de sus hijos. Su barba trenzada brillaba con cuentas de oro y su voz era grave, como un derrumbe lejano. No vino a discutir, sino a advertir. Lyra, gruñó, clavando en mí sus ojos como carbones encendidos. No prolongues lo inevitable. Esta ciudadela está hecha de piedra, y la piedra siempre recuerda a quien la labró primero. Tú eres pasajera, un soplo de carne que se marchitará en pocos inviernos. Nosotros somos eternos en las forjas. Ríndete ahora, y quizás permitamos que conserves tu taberna como empleada bajo nuestro sello. Me reí, aunque mis manos temblaban detrás del mostrador. Prefiero que la piedra me trague antes de inclinarme como sirvienta de un orgullo que no sabe saciarse. Los enanos se marcharon entre murmullos, jurando que mi nombre sería borrado de los registros de la ciudadela. Cerré la puerta tras ellos y me apoyé en la madera, sintiendo la vibración de un futuro incierto. En el silencio, escuché las palabras de Kaelin. La piedra solo recuerda lo que los vivos le obligan a recordar. Y tú, Lyra, aún puedes dictar su memoria. El día del juicio llegó con el resplandor de una luna henchida, redonda como un sello sobre el cielo. La plaza central ardía con antorchas y estaba rodeada por todos los gremios y razas de la ciudadela. Había elfos de túnicas verde esmeralda, enanos con martillos al cinto, gnomos que murmuraban inventos mientras sus ojos chispeaban de curiosidad, trolls de piel pétrea que se erguían como torres vivientes, y vampiros que observaban desde la sombra con la calma de los siglos. Nunca antes había sentido tanto peso sobre mis hombros. Lucien presidía la asamblea desde un estrado de mármol negro. Su presencia helaba el aire, y cuando alzó la mano, hasta los gorriones que revoloteaban entre las almenas callaron. Ciudadanos de la gran ciudadela mágica, entonó su voz, clara como campana en noche quieta. Hoy decidiremos si la taberna de Lyra, humana de 32 inviernos, le pertenece legítimamente o si será cedida a la familia Martillo Hondo. Que hablen las partes, que se oigan los testigos, y que la verdad se haga canto en esta plaza. Los enanos fueron los primeros en hablar. Brundar relató cómo sus ancestros habían excavado aquellas calles, reclamando que el subsuelo de mi taberna era parte de un viejo túnel enano. Sus hijos mostraron mapas cubiertos de runas antiguas, asegurando que la piedra misma llevaba su marca. Sus palabras pesaban como hierro fundido, y las voces del público se inclinaban a su favor. Cuando llegó mi turno, avancé hasta el centro de la plaza. Mi corazón golpeaba como un tambor, pero al mirar los rostros de Kaelin, de Grondar el troll y de Tilly la gnoma que me habían acompañado en tantas noches, encontré fuerza. Esta taberna es mi hogar, no solo un sitio de paredes y madera. Aquí se han forjado alianzas. Aquí los desposeídos encontraron un banco donde sentarse y un plato donde llevarse calor. Los Martillo Hondo dicen que la piedra habla. Pues que hable. Que cuente la piedra a quien ha cuidado de su semisótano estos últimos inviernos. Que diga a quién respondieron sus grietas cuando las runas la protegieron. Alcé mi mano y tracé un círculo de fuego. Las llamas danzaron en el aire y luego se hundieron en el suelo, despertando las runas que Kaelin había grabado. Ante la mirada de todos, las piedras comenzaron a brillar con símbolos que contaban mi historia. Escenas de risas compartidas, de pociones derramadas, de canciones de trolls y juegos de gnomos, todo lo que había ocurrido bajo aquel techo. El público murmuró asombrado. Brundar rugió, acusándome de bruja, de haber manipulado la piedra con falsedades. Pero Lucien se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando como lunas sangrientas. No veo falsedad aquí. Solo veo memoria.
La piedra recuerda, y recuerda a Lira. El clamor del público se elevó, dividido entre los que vitoreaban mi nombre y los que bramaban por los Martillo Hondo. La plaza se convirtió en un campo de batalla de voces. Lucien golpeó el suelo con su báculo, y el eco de aquel golpe resonó como un trueno. La decisión aún no está tomada. Falta una prueba más. Esta noche, la piedra deberá decidir por sí misma. Bajo la luz de la luna, enfrentaremos a ambos bandos en el rito del recuerdo. Quien logre despertar la voluntad más pura de la ciudadela será proclamado dueño legítimo del lugar. Los Martillo Hondo aceptaron con una sonrisa feroz. Yo asentí con el corazón en la garganta. El destino de mi hogar se decidiría en una prueba que nunca había enfrentado, un rito que exigía no solo magia, sino el alma entera. Kaelin se acercó a mí, sus ojos como luceros en la penumbra. No temas, Lira. La piedra conoce tu verdad. Solo necesitas recordársela. Suspiré, sintiendo cómo la plaza se convertía en un crisol de expectación. Sabía que la próxima noche sería la última en que mi nombre se cantara en la ciudadela, ya fuera como triunfo o como epitafio. La luna llena ascendió sobre la ciudadela como un ojo blanco que todo lo veía. Sus rayos caían sobre la plaza central, donde un círculo de piedras antiguas había sido despejado para el rito del recuerdo. Cada piedra estaba marcada con runas primigenias, inscritas mucho antes de que el primer humano hubiera puesto pie en la ciudadela. Aquellas runas se iluminaban lentamente, respondiendo al influjo de la luna, como si el cielo mismo se inclinara a presenciar el destino de mi hogar. Yo estaba en un extremo del círculo, el corazón golpeando como un tambor de guerra. Frente a mí, Brundar Martillo Hondo y sus hijos, con sus martillos encantados brillando de ira contenida. El público rodeaba la plaza en silencio expectante, elfos de túnicas luminosas, gnomos de ojos chispeantes, vampiros que parecían estatuas vivientes, y trolls que se mantenían erguidos como torres de piedra. La ciudadela entera contenía el aliento. Lucien, con su manto negro que parecía beber la luz de las antorchas, levantó el báculo. Ciudadanos de la ciudadela mágica, declaró con voz solemne. Esta noche, la piedra decidirá. Lira, tabernera humana de 32 inviernos, contra los Martillo Hondo, hijos de la forja y el martillo. El rito del recuerdo exige que cada bando despierte la memoria más pura de la ciudadela. La piedra no miente. La piedra no olvida. Brundar dio un paso al frente, y la tierra tembló con su andar. Colocó ambas manos sobre una de las piedras del círculo y comenzó a entonar un canto grave, tan profundo que parecía surgir de las mismas entrañas de la montaña. Las runas respondieron de inmediato. Imágenes antiguas surgieron, mostrando enanos que cavaban túneles, que alzaban columnas de roca, que fundían hierro al rojo vivo. Era la historia de su linaje, la prueba de que sus antepasados habían dado forma a la ciudadela desde los cimientos. Los espectadores aplaudieron con respeto. No era mentira. Los enanos habían sido constructores de incontables maravillas, y la piedra recordaba su toque. Brundar retrocedió con una sonrisa triunfal, convencido de que yo jamás podría superar el peso de siglos de forja y sudor. Respiré hondo y avancé. Coloqué mis manos sobre otra piedra, áspera y fría bajo mis dedos. Cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. No intenté imponerle nada a la piedra, no busqué forzarla con magia ni con fuego. En lugar de eso, recordé la risa de los gnomos que jugaban en mis mesas, la canción melancólica de un elfo que halló consuelo en mis muros, las lágrimas de un troll que lloró la pérdida de su hermano mientras bebía en mi barra. Recordé las noches interminables en que yo misma, sola, susurraba mis dudas al techo del semisótano, y la piedra me respondía con su quietud paciente. Piedra, susurré. Si alguna vez me escuchaste, habla ahora. Si alguna vez guardaste mis secretos, muéstralos. Si alguna vez sentiste mi calor, recuérdalo. La runa bajo mis manos se encendió con un resplandor dorado. Y entonces, como un río desbordado, imágenes surgieron ante la multitud. No de forjas antiguas ni de túneles olvidados, sino de la vida diaria, de la convivencia entre razas, de las pequeñas victorias de la comunidad. Se vieron escenas de enanos bebiendo junto a elfos, de gnomos compartiendo inventos con vampiros, de trolls entonando canciones con humanos. Todo ello bajo el techo humilde de mi taberna. El público contuvo la respiración.
Nunca antes la piedra había mostrado memorias tan cercanas, tan humanas, tan vivas. Era como si la ciudadela misma reconociera que su fuerza no estaba solo en quien la había construido, sino en quienes la habitaban y la mantenían con vida. Brundar rugió de furia. Truco barato. Magia falsaria. Pero antes de que pudiera avanzar, las demás piedras comenzaron a encenderse por sí solas, repitiendo las memorias que yo había despertado. Una tras otra, hasta que todo el círculo brilló como un sol caído en la tierra. La multitud gritó, maravillada. Lucien levantó su báculo y habló con solemnidad. La piedra ha decidido. No reconoce solo el peso del pasado, sino también el valor del presente. Lyra, tabernera de 32 inviernos, es la guardiana legítima de este lugar. El estruendo de las voces estalló. Los gnomos saltaron de alegría, los trolls golpearon sus pechos como tambores, los elfos sonrieron con un brillo raro en sus ojos, y hasta algunos enanos ajenos a los Martillo Hondo bajaron la cabeza en respeto. Brundar cayó de rodillas, derrotado, aunque sus ojos aún ardían de rencor. Me giré hacia la multitud, con lágrimas ardiendo en mis mejillas. No había ganado con espadas ni con oro, sino con la memoria compartida de todos los que habían hecho de mi taberna un hogar. Kaelin se acercó y me tomó la mano. Lo lograste, Lyra. La ciudadela te recuerda, y mientras te recuerde, nunca estarás sola. Grondar, el troll de piel pétrea, me levantó en vilo con una risa atronadora, y la plaza estalló en vítores. Por primera vez en muchas lunas, me sentí verdaderamente en paz. Esa noche, cuando el bullicio se desvaneció y las antorchas se apagaron, regresé a mi taberna. El semisótano, mi refugio, me recibió con el silencio familiar. Me senté en la penumbra, acariciando la piedra que aún brillaba débilmente con las runas del rito. Gracias, murmuré, sin saber si hablaba a la piedra, a mis amigos o a mí misma. Y en aquel instante entendí, no se trataba de un sótano, ni siquiera de una taberna. Era un corazón de piedra y de memoria que latía al compás de quienes lo habitábamos. Y mientras yo lo defendiera, ese corazón seguiría latiendo, recordando y brillando en la ciudadela. Así, el eco de aquella noche quedó grabado para siempre. No como una victoria sobre los Martillo Hondo, sino como un recordatorio de que la fuerza de la ciudadela no residía en las manos que la habían tallado, sino en las almas que, como la mía, se negaban a dejar de vivir en ella.